Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el Rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 22. Liderando, sirviendo a otros. Jesús es el modelo supremo y el estándar de oro del liderazgo de servicio. Su vida y enseñanzas desafía la mentalidad mundana del poder, estableciendo que la verdadera grandeza no reside en el dominio sobre otros, sino en la entrega y el servicio. Jesús revolucionó el concepto de liderazgo al darle la vuelta al orden social de su época. Mientras que el mundo entiende liderazgo como ejercer autoridad y ser servido, Jesús enseñó y demostró que el que gobierna debe ser como el que sirve. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió estar entre nosotros como el que sirve. Lucas 22:27, demostrando que lideramos a otros sirviéndole. El autor J. Oswald Sanders destaca que la única vez que Jesús dijo explícitamente que daba un ejemplo fue a lavar los pies de sus discípulos, un acto de profunda humildad destinado a mostrar que la grandeza consiste en servir a los demás. El liderazgo de Jesús no se basó en el poder coercitivo, sino en la autoridad ganada a través del sacrificio. El autor Boyle Bailey menciona que Jesús se hizo nada, se vació a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo para servir a la humanidad. Creció en un hogar de trabajadores, fue conocido como el carpintero y experimentó limitaciones humanas como el hambre y el cansancio. Su obra más grande no fue un acto de dominio, sino su muerte en la cruz, dejando el ejemplo de quien quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. El autor James C. Hunter utiliza a Jesús como el ejemplo primordial de cómo alguien sin poder militar o económico logró una influencia mundial masiva mediante el sacrificio por una causa y por los demás. Jesús es el ejemplo máximo de la progresión que Warren Wiersbe llama la fórmula fiel, de siervo a gobernante. El liderazgo es una consecuencia de la fidelidad en el servicio. Jesús fue fiel en su ministerio terrenal, sufrió y sirvió, y como resultado ahora es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Basándose en el carácter del Mesías descrito en Isaías 42, Sanders identifica rasgos que Jesús modeló y que todo líder espiritual debe aspirar a tener: dependencia, una rendición total a la voluntad de Dios; empatía, una actitud comprensiva hacia los débiles y los quebrantados. Jesús no pisoteaba a los que sufrían. Modestia, un servicio que a menudo era silencioso y no buscaba publicidad arrogante. Para autores como Bailey, el liderazgo de Jesús era integral. Él no solo atendía necesidades físicas, sino que servía sanando corazones, perdonando y enseñando. Su liderazgo se basaba en el amor ágape, entendido como una elección deliberada de actuar en beneficio de los demás, tratándolos con dignidad y honor, independientemente de su estatus. Jesús es el principio maestro del liderazgo. Para ser un líder efectivo, según este modelo, se debe morir al egoísmo, abrazar la vulnerabilidad y buscar el bienestar de los seguidores por encima del beneficio personal. ¿Qué es liderazgo? El liderazgo se define fundamentalmente como una habilidad de influencia basada en el servicio y el sacrificio, distanciándose por completo del ejercicio del poder coercitivo o el dominio jerárquico. Para los autores Oswald Sanders y James Hunter, la definición más simple de liderazgo es la influencia, la capacidad de lograr que otros sigan una guía o trabajen con entusiasmo hacia un bien común. Hunter hace una distinción crítica. El poder es forzar a alguien a hacer algo por miedo o posesión, mientras que la autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que se le pide debido a la influencia personal del líder. Esta autoridad se gana con el tiempo, sembrando actos de servicio. El líder cosecha influencia al demostrar que se preocupa por sus seguidores. Warren Wiersbe explica que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la entrega. Liderar sirviendo implica identificar y satisfacer las necesidades legítimas de los seguidores: aprecio, respeto, herramientas para trabajar, en lugar de simplemente cumplir sus caprichos o deseos. A diferencia del modelo mundano de dictadores o celebridades, el líder espiritual es un pastor atento que equipa a otros para que crezcan y maduren. Para Coates y Posner, estos autores, el liderazgo no es un cargo, sino una relación basada en la confianza y la credibilidad. El autor Hunter afirma que el desarrollo del liderazgo es en esencia el desarrollo del carácter. Un líder excelente tiene la madurez moral para hacer lo correcto incluso a costo personal. El liderazgo se manifiesta a través del amor ágape, entendido como una elección deliberada de comportarse con paciencia, afabilidad, humildad, respeto y honradez con los demás. Oswald Sanders establece que el liderazgo espiritual trasciende las cualidades naturales, como el magnetismo personal o la ambición. La personalidad del líder espiritual está penetrada y saturada por el Espíritu Santo, quien influye a través de él hacia los demás. Mientras el líder natural confía en sí mismo, el líder espiritual confía y depende de Dios, buscando su
su voluntad por encima de la propia. El liderazgo se traduce en acciones concretas que cualquier persona puede aprender y desarrollar. El líder actúa como un capacitador que fortalece la capacidad de su equipo, dándoles autonomía y poder en lugar de acapararlo. Los líderes deben dar el ejemplo personal, alineando sus acciones con los valores que predican. Según la fórmula fiel de Warren Wiersbe, el liderazgo es una consecuencia de ser fiel en tareas pequeñas, lo que desarrolla la capacidad interna para manejar responsabilidades mayores. La idea de liderar sirviendo a otros es presentada por Warren Wiersbe como una de las paradojas fundamentales de la Biblia. Explica que esta verdad pone la cabeza de la verdad hacia arriba para captar nuestra atención. La paradoja reside en que se desafía la mentalidad convencional del mundo, enseñando que la verdadera grandeza no se encuentra en el ejercicio del poder o el control, sino en la entrega y el servicio. Mientras que el mundo entiende el liderazgo como buscar ser servido, ejercer señorío y controlar a las personas para obtener seguridad, el liderazgo bíblico funciona a la inversa. El líder espiritual no busca ser una celebridad, sino un pastor atento que equipa a otros para que crezcan. El ejemplo supremo de Jesucristo. La base de esta paradoja es la vida de Jesús, quien siendo el Hijo de Dios, estuvo entre nosotros como el que servía. Sanders destaca que Jesús revolucionó el concepto de liderazgo al darle la vuelta al orden existente, convirtiendo el término siervo, que implicaba bajo prestigio, en un sinónimo de grandeza. James Hunter refuerza esta paradoja visualizando el liderazgo como una pirámide invertida. En este modelo, el líder está en la base para servir a sus empleados, eliminando obstáculos y satisfaciendo sus necesidades legítimas para que ellos puedan servir mejor. Grandes líderes que demostraban esta paradoja fueron, por ejemplo, José, quien fue esclavo y prisionero antes de gobernar Egipto. Moisés fue pastor de ovejas antes de ser el libertador de Israel. David, que era un joven pastor antes de ser rey. Josué fue ayudante de Moisés antes de ser su sucesor. Características de un verdadero líder. Según Warren Wiersbe, el líder debe entender que la grandeza bíblica consiste en servir a los demás, no en ser servido. Un verdadero líder debe estar dispuesto a lavar los pies de sus seguidores, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Según el autor Hunter, un líder debe tener el discernimiento para identificar las necesidades legítimas de su equipo, como el respeto, la formación y la rendición de cuentas, en lugar de simplemente satisfacer sus deseos o caprichos. El líder sirve para que otros crezcan, no para complacerlos superficialmente. Un requisito clave es la capacidad de influir en otros de manera voluntaria. El verdadero líder prefiere la autoridad basada en el respeto y el amor en acción, paciencia, afabilidad, honestidad. Wiersbe subraya lo que llama la fórmula fiel. El requisito para el éxito y el ascenso al liderazgo es haber demostrado fidelidad y excelencia en tareas pequeñas y humildes. Nadie es apto para gobernar si no ha demostrado primero ser un servidor fiel en lo insignificante. Para el autor Hunter, el liderazgo es una cuestión de carácter. ¿Quién es el líder? Más que de habilidades de gestión. ¿Qué hace el líder? Los requisitos de carácter incluyen mantener el control y dar importancia a los demás, ser digno de confianza y mantenerse fiel a sus principios, no guardar rencor y tratar los conflictos con justicia. El líder espiritual debe evitar la búsqueda de la fama o el estatus de celebridad. El requisito es ser un pastor atento que conoce a sus ovejas, colaboradores, las cuida y las equipa para que ellas también alcancen su potencial. El requisito central es una voluntad decidida de sacrificar el interés propio por el bien del grupo, entendiendo que el liderazgo es ante todo una responsabilidad de servicio. Un verdadero líder no se define por su posición o poder, sino por un conjunto de características de carácter, habilidades relacionales y una mentalidad de servicio. La característica principal en todos los autores es la humildad. El líder debe entender que la grandeza reside en la entrega desinteresada y en servir a los demás en lugar de buscar ser servido. Sanders señala que bíblicamente los grandes líderes prefieren ser llamados siervos antes que líderes. La humildad permite al líder pedir ayuda, escuchar y dar crédito al equipo por los éxitos. El liderazgo es amor en acción, definiéndolo no como un sentimiento, sino como un comportamiento voluntario. Esto incluye mostrar autocontrol ante la adversidad y prestar atención, aprecio y ánimo a los demás. Tratar a todas las personas con dignidad e importancia, independientemente de su estado. Estar libre de engaños y ser dedicado a la verdad. Renunciar al resentimiento cuando se es perjudicado y manejar los conflictos de forma asertiva. El desarrollo del liderazgo es visto como el desarrollo del carácter. El líder debe conquistarse a sí mismo antes de liderar a otros. Ser constante y confiable, demostrando excelencia tanto en las tareas pequeñas como en las grandes. El líder debe ser honesto y competente. Si los seguidores no creen en el mensajero, no creerán en el mensaje. Mantener la esperanza y el coraje para enfrentar desafíos y situaciones imposibles. El liderazgo es una relación que requiere inteligencia social, ser comprensivo con los débiles y saber identificar las necesidades legítimas de las personas, como el respeto o la retroalimentación frente a sus meros caprichos. Mantener una conducta coherente que no dé lugar a chismes ni críticas legítimas, tanto dentro como fuera de la organización. Ver el dar la bienvenida a otros como un privilegio y compartir tiempo, talentos y relaciones con los demás. Habilidad para tratar a las personas con sensibilidad, reconciliar puntos de vista opuestos sin comprometer principios. El líder debe ser un vidente que a
través de la fe ve más lejos que los demás. En lugar de controlar, el líder debe equipar, delegar y fortalecer a sus seguidores para que ellos mismos se conviertan en líderes. El líder debe encontrar su propia voz y dar el ejemplo, alineando sus acciones con los valores compartidos. A diferencia del líder natural que confía en sí mismo, el líder espiritual depende totalmente de Dios y busca su voluntad. Debe superar a los demás en su disciplina de oración, viéndola como una guerra espiritual necesaria para el ministerio. El requisito indispensable es estar lleno del Espíritu, permitiendo que el poder divino fluya a través de su personalidad. El Espíritu Santo en el liderazgo. El Espíritu Santo desempeña un papel indispensable y central en el liderazgo bíblico, siendo el elemento que lo diferencia del liderazgo natural o secular. El liderazgo espiritual se define como influencia, pero esta no proviene simplemente del magnetismo personal. Sanders explica que la personalidad del líder debe estar penetrada, saturada y empoderada por el Espíritu Santo. La verdadera influencia espiritual solo ocurre cuando el líder permite que el poder divino fluya a través de él hacia los demás. Los líderes espirituales no son hechos por asambleas humanas, sino por Dios. Cuando una persona se disciplina para buscar primero el reino de Dios, el Espíritu Santo la unge y le confiere un rol de autoridad. Además, el Espíritu puede activar dones y cualidades que estaban latentes antes de la conversión, haciendo que nazca un nuevo líder. Estar lleno del Espíritu no es un estado pasivo, sino una rendición voluntaria de la voluntad al control divino. Bajo esta dirección, el Espíritu Santo realiza lo siguiente: eleva las habilidades innatas del líder a su máxima potencia para fines sagrados, proporciona dones espirituales que mejoran la eficacia del servicio, capacita al líder para cambiar la atmósfera a su alrededor y hacer que la presencia de Cristo sea palpable para otros. El Espíritu Santo actúa como el estratega supremo y administrador de la iglesia. Su influencia es vital en la herramienta principal del líder, la oración. El líder espiritual debe buscar la mente del Señor y evitar ignorar la guía del Espíritu. Sanders concluye que la eficacia del liderazgo bíblico depende totalmente de la sumisión al Espíritu Santo. Éxito en el liderazgo. El liderazgo se define de una manera radical distinta a los estándares humanos, centrándose en la fidelidad, el servicio y el desarrollo del carácter en lugar del poder o el estatus. Para Warren Wiersbe, el éxito verdadero no se mide por lo que se gana o posee, sino por la fidelidad en el uso de lo que Dios ha confiado. El éxito es una consecuencia de ser fiel en las tareas pequeñas, lo cual califica al líder para recibir mayores responsabilidades. La verdadera recompensa del éxito no es solo recibir una tarea más grande, sino la capacidad interna que el líder desarrolla mientras sirve humildemente. James Hunter define el éxito como la capacidad de ganar autoridad, influencia personal, a través del sacrificio y el servicio constante, logrando que la gente trabaje voluntariamente para el bien común. El éxito no se manifiesta en felicidad temporal basada en sucesos externos. Wiersbe y Hunter señalan que el servicio fiel transforma la obligación en el gozo del Señor, una satisfacción interna por estar alineado con principios profundos. El éxito incluye la satisfacción de haber marcado una diferencia real en la vida de los demás y haber dejado un legado que perdura. Para Wiersbe, si los seguidores no están creciendo o madurando, el líder no está liderando realmente. Hunter afirma que la prueba final de un líder es si las personas a su cargo han crecido, son más efectivas o tienen una vida mejor gracias a su influencia. Para los autores Cousins y Posner, sugieren que el éxito consiste en transformar a los constituyentes en líderes, fortaleciendo su capacidad y autonomía. Ellos dicen que el secreto del éxito es mantenerse enamorado del liderazgo y de las personas a las que se sirve. Sanders concluye que la eficacia y el éxito del liderazgo dependen totalmente de la sumisión al Espíritu Santo y de mantener una vida de oración y disciplina. El autor Boyd Bailey añade que el éxito se refleja en integrar cualidades como la generosidad, el perdón, la gratitud y la rendición de cuentas en la vida diaria. Tanto Warren Wiersbe como James Hunter coinciden en que el resultado final del servicio fiel es entrar en el gozo del Señor. Según el modelo de James Hunter y la ley de la cosecha, al sacrificarse por los demás, el líder gana el derecho de influir o autoridad, lo que genera gratitud y una disposición voluntaria de los seguidores para trabajar hacia el bien común. El líder sabio cosecha una vida llena de relaciones de calidad y la libertad que proviene de practicar cualidades como el perdón y la generosidad. ¿Estás sirviendo a otros? En la eternidad, específicamente en la Nueva Jerusalén, el servicio y la adoración se unirán. Servir a Dios será el acto supremo de adoración para sus siervos.